Entonces vamos a comenzar con lo que es física de la audición. Como ya les vuelvo a repetir, vendría a ser el penúltimo tema. En sí, de este tema sí vienen algunas preguntas, ¿no? Al igual que física de la visión, también vienen regular cantidad de preguntas, así que es un tema bastante, eh, no complicado, pero sí tiene un poco más de estructuras, más de paredes, regiones que tenemos que estudiar, a diferencia de la visión, que era un poco más sencillo, por así decirlo, porque tenía menos cantidad de estructuras, menos cantidad de información que asimilar, ¿no? En este caso, en física de la audición tiene un poco más de estructuras, un poco más de información que poder analizar o poder aprender, pero tampoco es tan complicado. Igual, en esta clase no vamos a hablar acerca de todas las estructuras, porque en sí no es tema del curso, eso ya lo van a ver más adelante en otros cursos como anatomía, que ahí sí van a ver todo lo que tenga que ver, todas esas estructuras, todos los límites, todos los músculos, huesos, etc. En esta ocasión solo vamos a ver algunas generalidades acerca de lo que es la física de la audición. Específicamente vamos a hablar acerca de la anatomía del oído. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la anatomía del oído, al igual que la anatomía del ojo, que se divide en túnicas. Aquí lo vamos a dividir en sectores o en regiones, que vamos a verlo de tres maneras. En primer lugar vamos a hablar acerca del oído externo, en segundo lugar del oído medio y del oído interno. Entonces, a grosso modo, la función de cada uno de estos sectores o estas partes del oído va a ser la siguiente. En el caso del oído externo, esto más que todo se va a encargar de recibir los sonidos, poder convertirlos en vibraciones y conducirlos hacia el oído medio. El oído medio más que todo se va a encargar de lo que es una amplificación de estas vibraciones, y el oído interno ya se va a encargar de poder decodificarlas, ¿no? Y poder interpretar estas vibraciones. Entonces, en el oído externo vamos a estudiar dos estructuras principales. En primer lugar, lo que es el pabellón auricular. Auricular, que también lo denominamos coloquialmente como oreja. Y también vamos a estudiar en este caso lo que es el conducto auditivo externo. Externo. En el oído medio vamos a encontrar a la caja timpánica, que va a tener ciertas paredes, que ya vamos a verlo más adelante, pero en sí lo que vamos a encontrar en el oído medio es la caja timpánica. Y finalmente en el oído interno vamos a ver lo que es el laberinto, que ya vamos a ver que puede ser un laberinto óseo, un laberinto membranoso, pero que en sí vamos a encontrar dos estructuras características, o tres en realidad, que sería la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Los semicirculares. Entonces, el oído externo, ya les dije, esta región o esta parte del oído se va a encargar más que todo de lo que es poder recibir estos sonidos, convertirlos en vibraciones y poder conducirlos hacia el oído medio. En el caso del oído externo, vamos a ver al pabellón auricular, que también lo denominan como oreja, y al conducto auditivo externo, mientras que en el oído medio vamos a ver a la caja timpánica con sus paredes. Y finalmente, en el oído interno vamos a encontrar el laberinto, que puede ser un laberinto óseo o un laberinto membranoso, pero en general vamos a ver tres estructuras dentro del laberinto: en la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. En el caso de la cóclea también lo denominan como caracol, así que es un dato extra. Y Ana, ¿por qué se denomina así? Entonces vamos a comenzar de una vez con lo que es el oído externo. Como les mencioné, en el oído externo vamos a estudiar lo que es el pabellón auricular. El oído externo es una cavidad que se va a encargar de conducir los sonidos del exterior hacia el oído medio, como les comentaba. En el caso del pabellón auricular, vemos aquí que es una estructura cartilaginosa, elástica y va a estar revestida de piel. Vamos a ver algunas de sus estructuras o algunos de sus relieves que vamos a encontrar. En primer lugar, vamos a ver esta zona de aquí, toda esta zona de aquí que está de color rojo, que se va a denominar como concha de la oreja o concha del pabellón auricular.
Esta estructura corresponde a lo que es la entrada del conducto auditivo externo. Todo esto que estoy señalando vendría a ser lo que es la entrada del conducto auditivo externo. Luego vamos a ver algunos relieves que se van a encontrar por aquí. Si ven estos relieves, que más o menos es una forma de Y. Si se dan cuenta, pues, se podría asimilar a lo que es una forma de Y. Entonces, estos relieves que estamos señalando corresponde a lo que es el antihélice. Este antihélice va a tener ciertas ramas. Esta rama que vemos aquí es la rama posterior del antihélice y esta rama que vemos aquí es la rama anterior del antihélice. Cuando estas ramas se juntan, me van a formar la cola de la Y, que vendría a ser el antihélice como tal. Luego aquí vamos a tener otro relieve. Vamos a tener otro relieve que corresponde a lo que es el hélix, ¿no? Todo esto vendría a ser el hélix. En sí, esto vendría a ser lo que es la rama del hélix, y ya todo lo que le sigue vendría a ser el hélix como tal. Y acá finalmente vamos a encontrar lo que es el lóbulo de la oreja. Ahora, en el pabellón auricular también vamos a encontrar algunas fosas. Vamos a ver dos fosas, una fosa triangular y una fosa escafoidea. La fosa triangular vamos a ver que se va a encontrar entre las ramas del antihélix. Esta zona de aquí corresponde a lo que es la fosa triangular, que se encuentra entre las ramas del antihélix, rama posterior, rama anterior. Y la fosa escafoidea, esta fosa de aquí, que está de color blanco, se va a encontrar entre la rama posterior del antihélix, una parte del antihélix, y entre el hélix. Entonces, se va a encontrar entre el hélix y la rama posterior del antihélix, ¿no? Que esta zona de aquí es la de color blanco. Luego, vamos a ver que tapando lo que es la entrada del conducto auditivo externo, vamos a encontrar otra zona, que es esta de aquí, que está de color morado, que corresponde a lo que es el trago. Y posterior inferior al trago vamos a encontrar al antitrago, ¿no? Que se va a estar continuando con lo que es el antihélix. Y eso vendría a ser más que todo las estructuras principales de lo que es el pabellón auricular. Entonces vamos a repetir. Tenemos la concha de la oreja, que corresponde a lo que es la entrada del conducto auditivo externo, que está acá de color rojo, ¿no? Todo esto vendría a ser la entrada del conducto auditivo externo. Vamos a encontrar unos relieves que se van a denominar tanto como hélix y como antihélix. La que tiene la forma de Y, vamos a denominarlo como antihélix, que va a tener sus ramas, su rama posterior y su rama anterior. Luego el hélix, vemos acá su rama, luego se hace superior, es como si tuviera una curvatura, y luego desciende, para poder continuarse con lo que es el lóbulo de la oreja. Con respecto a las fosas, vamos a ver que vamos a tener una fosa triangular, porque en sí tiene una forma triangular, vale la redundancia, pero aquí no se aprecia tanto, pero se va a encontrar entre lo que es la rama posterior del antihélix y la rama anterior del antihélix. Entre las ramas vamos a encontrar lo que es la fosa triangular. Luego la fosa escafoidea, que está aquí de color blanco, se va a encontrar entre el hélix y la rama posterior del antihélix. Luego, cubriendo lo que es la entrada del conducto auditivo externo, vamos a encontrar al trago, y posterior inferior vamos a encontrar al antitrago, que se va a continuar con el antihélix. Ahora, otro punto importante es que vamos a encontrar lo que son ciertos músculos que se denominan como músculos extrínsecos del pabellón auricular, que son estos músculos que están aquí. Vamos a tener un músculo auricular anterior, un músculo auricular superior y un músculo auricular posterior. Entonces, músculo auricular posterior, músculo auricular, ¿no?, auricular anterior y músculo auricular superior.
Entonces, en sí, estos músculos de lo que se van a encargar va a ser mover a la oreja. Sin embargo, como sabemos, estos músculos no están tan desarrollados, es por ello que nosotros no podemos mover nuestras orejas a voluntad. Sin embargo, sí hay personas que tienen más desarrollados estos músculos, y estas personas sí van a tener la capacidad de poder mover sus orejas a voluntad, ¿no? Por eso es que hay personas que pueden moverlas. Sin embargo, lo común es que estos músculos no estén tan desarrollados y es por eso que no podamos mover las orejas. Otro dato importante es que estos músculos van a estar inervados por el nervio facial. Sí. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo claro. Entonces, pabellón auricular vendría a ser esa estructura que conocemos como oreja. Va a tener sus ciertas estructuras, ciertos relieves, ciertas fosas, y va a tener ciertos músculos, ¿no? Ahora, la segunda parte del oído externo corresponde a lo que es el conducto auditivo externo. Como su mismo nombre lo dice, es un conducto, es decir, que va a conducir las vibraciones que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, este conducto va a tener una parte o una porción cartilaginosa y una porción ósea. Porción cartilaginosa, porción ósea. ¿Y cuál es la característica o lo que más se pregunta con respecto a este conducto auditivo externo es dónde termina? ¿O cuál es el límite que condiciona el término de este conducto auditivo externo? Entonces, esto sí que quede muy claro, que el conducto auditivo externo va a terminar en la membrana timpánica. Entonces tenemos nuestro conducto auditivo externo que termina a este nivel, que es la membrana timpánica, y me separa lo que es el oído externo, todo el oído externo, del oído medio. ¿Ok? Del oído medio. Otro dato importante es que, bueno, no tan importante, es que mide 2,5 centímetros y ya como mencionamos tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea. Pero lo más importante es que deben saber es que termina a nivel de la membrana timpánica. Así que quede muy claro. Y bueno, eso fue el oído externo. Como les dije, es el oído externo más que todo se encarga de lo que es recibir y poder conducir las vibraciones y transmitirlas hacia el oído medio. Entonces, por ello es que no hay muchas estructuras en el oído externo. Ahora, en el oído medio sí se encuentra la mayor cantidad de estructuras que, como ya les comenté, no vamos a hablar acerca de todas porque no es el, el objetivo del curso. Así que sí, vamos a hablar solo de algunas de ellas, ¿no? Y vamos a hablar en forma general. Entonces, como les mencioné, en el oído medio vamos a tener a lo que es la caja timpánica. Y como mencionamos, la caja timpánica vamos a estudiarla como si fuera una caja como tal. Es decir, que va a tener 6 paredes. Va a tener una pared tegmentaria o techo, que está aquí. Una pared inferior, o también denominado como piso, que también se le llama como pared yugular. Y también vamos a ver una pared lateral, o también denominada como pared membranosa, y una pared medial, o también denominada como pared laberíntica. Y de igual forma vamos a encontrar una pared posterior, que también se denomina como pared mastoidea, y una pared anterior, que bueno, aquí no se muestra porque ha sido eliminada para proporcionar esta visión, ¿no? Como se ve aquí. Entonces, cada una de estas paredes va a tener ciertas estructuras que, bueno, como les vuelvo a repetir, no vamos a hablar de cada una de ellas hoy día, sino que vamos a mencionar solo algunas. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, como les mencioné, esto de aquí vendría a ser lo que es la membrana del tímpano, que ya como mencionamos, es donde termina lo que es el conducto auditivo externo. Sin embargo, también va a ser un límite de lo que es la caja timpánica. Es por ello que también se denomina como pared membranosa y corresponde a la pared lateral. Luego, en la parte superior vamos a encontrar lo que es el techo, que corresponde a lo que es el receso. Vamos a encontrar aquí lo que es el receso epitimpánico, donde se va a unir lo que es la cabeza del martillo, también lo que es el cuerpo del yunque, ¿no?
Luego, en el piso, vamos a encontrar lo que es eh, a la pared yugular. Y en la pared posterior vamos a encontrar lo que es el antromastoideo, que va a ser como una parte de la apófisis mastoidea, ¿no? Que me va a estar formando la pared posterior, que sí. Es lo que le da forma a esta pared, en otras palabras. Y bueno, la pared carotidia, que es la pared anterior, como ya mencionamos, fue eliminada para proporcionar esta visión. Y ya en la pared medial, aquí están la mayor cantidad de estructuras, entre ellas el plexo timpánico, con el promontorio de la pared laberíntica, vamos a encontrar también el nervio timpánico, vamos a encontrar también las prominencias del canal semicircular lateral, al nervio facial, etcétera, ¿no? Y a la ventana oval, que eso es una estructura bastante importante, que bueno, aquí está oculta con el estribo, ya vamos a ver por qué el estribo lo oculta y por qué no se visualiza aquí, pero también deben saber que aquí está la ventana oval, ¿no? Entonces, lo más importante que deben saber de esta parte del oído medio es lo siguiente, que vamos a tener ciertos huesos o huesecillos que están aquí, ¿no? Estos huesecillos que ya son ampliamente estudiados e incluso son preguntas de examen de admisión, ¿no? ¿Cuál es el huesecillo o el hueso más pequeño? El estribo, ¿verdad? El estribo. Entonces, vamos a ver estos huesos, ¿no? Tenemos al maleolo, aquí falta completar, maleolo, que vendría a ser lo que es el martillo, sino que también se le denomina como maleolo. Al estribo también se le va a denominar como estapedio. Al estribo también se le denomina como estapedio. Y al yunque también se le denomina como incudo. Entonces, si les preguntan cuál es el hueso más pequeño, pero no les ponen estribo, sino les ponen, por ejemplo, martillo, yunque y estapedio, vendría a ser el estapedio, que sería el otro nombre que recibe el estribo. Así que por ese lado no se confundan. Entonces, vamos a tener al martillo, que es este de aquí, el martillo. Vamos a tener al yunque o incudo y al estapedio o estribo, que vendría a ser el más pequeño de los tres. Ahora, otro punto importante que deben saber de esta parte es que entre estos huesecillos vamos a tener ciertas articulaciones. Una articulación que vemos aquí, otra articulación y otra articulación que vamos a ver aquí, que es con la ventana oval. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de esta articulación que está aquí. Esta articulación, vamos a ponerle como número 1, que corresponde a la articulación incudo-malleolar. ¿Por qué incudo-malleolar? Porque se da entre el incudo, es decir, el yunque, y el malleolo o martillo, ¿no? Entonces, la articulación incudo-malleolar se da entre el martillo y el yunque, ¿no? Como vemos aquí en el número 1. Luego, en el número 2, vamos a ver otra articulación que corresponde a lo que es la articulación incudo-estapédica. Estapédica. Entonces, el incudo es el yunque y el estapedio el estribo. Por lo tanto, la articulación incudo-estapédica se va a dar entre el huesecillo yunque y entre el estribo. Y finalmente vamos a tener otra articulación que está aquí por debajo, que bueno, aquí no se ve, que se da, bueno, se denomina como articulación tímpano-estapédica. La articulación tímpano-estapédica que se da entre el estribo y la ventana oval. Por eso es que les dije que la ventana oval no se podía visualizar porque estaba articulada con lo que es el estribo. Entonces tenemos nuestra caja timpánica. Dentro de la caja timpánica vamos a encontrar
a los huesecillos. ¿Y de qué se van a encargar los huesecillos? Se van a encargar de amplificar estas vibraciones que vienen del oído externo. Ahora, otra estructura que también me ayuda a poder percibir estas vibraciones, estos sonidos, es la membrana del tímpano. Aquí no les mencioné, pero la pared anterior va a ser de suma importancia porque me va a conectar lo que es el oído medio con la faringe, y de esta manera puede haber una aireación, por así decirlo, para que la presión del entorno sea igual a la del oído medio, y de esta manera esta membrana del tímpano pueda movilizarse. Entonces se mueve la membrana del tímpano y me puede transmitir y amplificar las vibraciones. En cambio, si no hubiera esta conexión que me permite la pared anterior, ¿qué pasaría? Ya no habría esa igualación de presiones, por lo tanto la membrana del tímpano ya no se podría mover y habrían complicaciones o alteraciones en lo que es la audición, que eso me olvidé de mencionarles. Ahora, otro dato importante es que aquí vamos a encontrar un músculo que está aquí, el músculo tensor del tímpano, que se va a insertar, como vemos aquí, en el martillo, ¿no? Se va a insertar en el martillo. Se va a insertar en el martillo, pero específicamente ¿en qué parte? En el mango del martillo. Entonces el músculo tensor del tímpano se inserta en el mango del martillo. Y bueno, eso vendría a ser lo más importante del oído medio. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces vamos a continuar, pero antes vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Digamos, nuestro oído externo, que estaba compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, se encargaba más que todo de recibir las vibraciones o los sonidos, convertirlos en vibraciones y poder conducirlos hacia el oído medio. Aquí ya en el oído medio vamos a encontrar a la caja timpánica, que vamos a ver que tiene diferentes paredes, y en cada pared va a haber diferentes estructuras que en conjunto van a ser muy importantes, y que en sí lo que me va a permitir los huesecillos es poder amplificar las vibraciones junto con la membrana del tímpano. En adición, vamos a ver que aquí están los huesecillos, no se olviden, martillo, también denominado como malleolo, estapedio, también denominado como estribo, e incudo, también denominado como yunque. Articulación incudo-malleolar entre el martillo y el yunque, articulación incudo-estapédica entre el yunque y el estribo, y articulación tímpano-estapédica entre el estribo y la ventana oval. Músculo tensor del tímpano se va a insertar en el mango del martillo. Ahora sí vamos a continuar con lo que es el oído interno. Aquí ya vamos a ver hablar acerca de lo que es el laberinto. Como les dije, vamos a tener un laberinto óseo, y dentro de este laberinto óseo vamos a encontrar al laberinto membranoso. Así es como si este laberinto óseo tuviera una armadura que vendría a ser el laberinto óseo, ¿no? No es que No es que en sí sea una sola estructura que se divide en dos, sino que son como dos estructuras diferentes, por así decirlo, solo que una va a estar dentro de la otra. Entonces, lo que sí deben saber en este caso es que en el caso del laberinto óseo, vamos a ver que va a estar compuesto por tres estructuras, sí, tres estructuras en sí. En primer lugar, va a estar compuesto por lo que son los canales, que aunque le llamen conductos, en sí en el laberinto óseo vamos a denominarlos como canales. Y en el laberinto membranoso, ahí sí vamos a denominarlos como conductos, pero en este caso, en el laberinto óseo se denomina como canales semicirculares. Luego vamos a tener al vestíbulo, y en tercer lugar vamos a tener a la cóclea o caracol.
Entonces aquí tenemos nuestro laberinto óseo, tenemos nuestro vestíbulo, que vendría a ser la parte del centro, la estructura del centro. Vamos a tener nuestra ventana oval y nuestra ventana redonda. Del vestíbulo van a salir unos canales que se denominan como canales semicirculares, un canal anterior, un canal lateral y un canal posterior. Entonces, si bien salen tres canales, vemos que aquí solo regresan al vestíbulo dos, dos canales. Entonces, esto se debe porque acá del canal anterior va a salir perdón, de acá del vestíbulo va a salir el canal anterior y de acá de la otra parte del vestíbulo va a salir el canal posterior. Pero van a regresar al vestíbulo a través de una sola unión entre el canal posterior y anterior. Es por ello que salen tres canales, pero solo regresan dos, por así decirlo. Y el canal lateral sí sale del vestíbulo y regresa por sí mismo, ¿no? Luego aquí tenemos el vestíbulo y aquí tenemos la cóclea, ¿no? También denominada caracol porque vemos que se enrolla. Entonces, justamente hablando del caracol, vamos a ver que vamos a tener una estructura que se denomina modiolo, que vamos a verlo como si fuera un clavo, ¿ok? Vamos a verlo así, porque así lo ponen de ejemplo. Esto corresponde a lo que es el modiolo. El modiolo que vendría a ser la estructura donde se enrolla lo que es el caracol. Entonces tenemos nuestro modiolo que corresponde a lo que es un clavo, imaginemos que fuera un clavo, y sobre este clavo se va a comenzar a enrollar una lámina, denominada como lámina espiral ósea. Entonces esto de rojo vendría a ser la lámina espiral ósea. Lámina espiral ósea. Entonces este clavo ya no va a seguir siendo un clavo, sino que ahora va a ser un tornillo. Y es así como es el ejemplo de poder ver cómo se da este caracol, ¿no? Entonces tenemos nuestro modiolo, que vendría a ser esa estructura donde se va a enrollar lo que es el caracol. Se enreda el modiolo, vendría a ser un clavo, y cuando se enrolla la lámina espiral ósea, se va a convertir en lo que es un tornillo, que ya corresponde a lo que es el caracol como tal. Y eso es más que todo lo que respecta a lo que es el conducto, perdón, al laberinto óseo. Luego, dentro del laberinto óseo vamos a tener al laberinto membranoso que estamos viendo aquí. En este caso, un dato característico es que el laberinto óseo no va a estar separado del laberinto membranoso mediante la perilinfa. Es por ello que el laberinto óseo va a contener lo que es perilinfa, como vemos aquí, perilinfa. Mientras que dentro del laberinto membranoso vamos a ver lo que es la endolinfa. Es por ello que aquí hacemos esa distinción de colores. Esto blanquito corresponde a lo que es el laberinto óseo, que va a contener lo que es la perilinfa, ¿no? Y el laberinto membranoso corresponde a la parte de azul, ¿no? Que vendría a ser el que contiene endolinfa. De igual forma, aquí vamos a ver que aquí ya se denominan como conductos semicirculares, aunque aquí le pongan canales. Acá vamos a ver el conducto semicircular superior, el posterior y el externo, ¿no? O lateral también lo denominan. El superior también lo denominan como anterior. Entonces aquí tenemos otra imagen donde también se evidencia lo que es el laberinto membranoso. Entonces, aquí tenemos el resumen, tenemos nuestro laberinto óseo que se divide en tres canales semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. En el laberinto membranoso, aquí vamos a tener tres conductos semicirculares. Vamos a ver al utrículo y sáculo, que bueno, en sí corresponde a lo que es el vestíbulo, solo que a nivel membranoso se va a denominar como utrículo y sáculo. Y en tercer lugar vamos a tener al conducto coclear. Entonces, igual, aquí tenemos nuestro utrículo, de aquí van a salir los conductos semicirculares, sale el conducto semicircular anterior, sale el conducto semicircular posterior, posterior, y se va a unir con el conducto semicircular anterior y regresan al utrículo. Mientras que el canal semicircular lateral sale del utrículo y regresa al utrículo por sí mismo. Luego vamos a tener el utrículo que va a unirse al sáculo y este a su vez se va a continuarlo con lo que es el conducto coclear, ¿no? Entonces, como les dije, aquí vamos a ver una rampa vestibular que va a comenzar a enrollarse
E igual forma tenemos una rampa timpánica que también va a enrollarse. Se dice que se enrolla esta lámina espiral, olvidé mencionarles, aproximadamente 2.5 veces. O mejor dicho, se enrolla 2.5 vueltas aproximadamente. Y aquí lo ponen también, ¿no? Aquí se da dos vueltas y media, dos vueltas o tres cuartos, ¿no? Sobre el modiolo, que vendría a ser el eje, como ya mencioné. Finalmente, la rampa timpánica, también, bueno, otra pregunta característica, es que la rampa timpánica va a terminar o desembocar en lo que es la ventana redonda. redonda. Y bueno, otro dato también que es relevante es que si bien el oído lo asociamos directamente con lo que es la audición, va a tener otra función también importante que es el equilibrio. Es por ello que el nervio vestibular va a estar en relación con lo que es el equilibrio y el nervio coclear va a estar en relación con lo que es la audición. Entonces, eso no se olvide. El nervio vestibular va a estar en relación con lo que es el equilibrio y el nervio coclear va a estar en relación con lo que es la audición. Entonces, el oído va a ser importante porque va a tener dos funciones, no solo la audición, sino que también el equilibrio. Entonces, cuando se unen estos dos nervios, van a formar el nervio vestíbulo coclear. Coclear, o también denominado como nervio auditivo, que corresponde al octavo par craneal. Entonces, no se olviden, tenemos nuestro... Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Entonces, haciendo un resumen, vamos a ver que en el oído interno vamos a encontrar lo que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo se va a dividir en lo que son tres canales semicirculares, el vestíbulo y la cóclea o caracol. En el caso de la cóclea o caracol, vamos a ver que el eje corresponde a lo que es el modiolo, es decir, la estructura sobre la cual se enrolla la lámina espiral ósea. Entonces, el modiolo, no se olviden, es mi clavo, la lámina espiral ósea se enrolla sobre el modiolo y me forma un tornillo, es decir, el caracol o la cóclea. Y alrededor de 2.5 vueltas, ¿no? Otro dato, bueno, que no viene al tema de la clase, pero también es como un dato curioso, es que se dicen que algunos animales, su caracol da más de 2.5 vueltas, es decir, puede dar 5 o 8, y esto permite que ciertos animales puedan tener una mejor audición, ¿no? Y puedan percibir mejor los sonidos. Luego pasamos a lo que es los conductos, perdón, al laberinto membranoso, que en este caso el laberinto membranoso contiene lo que es endolinfa, por eso se dice, bueno, yo lo relaciono así, endolinfa dentro, el laberinto membranoso se encuentra dentro del óseo, entonces el laberinto membranoso contiene a la endolinfa, mientras que el laberinto óseo contiene a la perilinfa. En el laberinto membranoso tenemos al utrículo, tenemos a los a los conductos semicirculares, el superior o anterior, el posterior y el externo lateral. Tenemos nuestra ventana oval, que no se olviden, se articulaba con lo que es el hueso estapedio o estribo. Tenemos nuestra ventana redonda que corresponde al término o es donde desemboca lo que es la rampa timpánica. También tenemos que hablar acerca del nervio vestibular, que se relaciona con lo que es el equilibrio, y el nervio coclear, que se relaciona más que todo con la audición. Ambos nervios me forman a lo que es el nervio vestíbulo coclear, que corresponde al nervio auditivo, y corresponde a lo que es el octavo par craneal. Esos son los datos más importantes que deben llevarse
de la parte del oído interno. Eh, lo que ya mencioné, ¿no? El laberinto membranoso, el laberinto óseo, los nervios y más que todo eso. Luego, en la cóclea, si nosotros hacemos un corte y ampliamos esta imagen, vamos a ver un órgano bastante importante que se denomina como el órgano de Corti. O sea, aquí el órgano de Corti. El órgano de Corti vendría a ser, que esto es pregunta de examen, es la estructura receptora y transductora por excelencia del aparato auditivo. Por excelencia del aparato auditivo. Entonces, no se olviden, eso sí es muy preguntado. Si bien la cóclea es la que, se dice que la cóclea en general es la que se encarga de recibir y poder decodificar todas esas vibraciones, específicamente cuando hablemos de estructura esa por excelencia, corresponde a lo que es el órgano de Corti, que se va a encontrar en la cóclea, ¿no? Pero nos referimos al órgano de Corti específicamente. Entonces, estructura receptora y transductora por excelencia del aparato auditivo. Aquí tenemos una imagen sobre del órgano de Corti, que lo principal aquí, vamos a ver que tiene células ciliadas, va a tener fibras del túnel, va a tener nervios y células ciliadas externas, y vamos a ver también que va a descansar sobre la membrana basilar y por encima va a tener a la membrana tectoria. Y estas células que vemos aquí son las células pilosas, que serían como pelos, de ahí el nombre, ¿no? Que son las que se van a encargar de codificar todas estas vibraciones. Entonces aquí tenemos más o menos cómo funciona todo el camino del sonido. Inicialmente, aquí tenemos nuestro pabellón de la oreja, tenemos nuestro conducto auditivo externo, aquí tenemos la entrada. Entonces el sonido va a llegar por el canal el conducto auditivo externo, se va a convertir en vibración y llega hasta el tímpano. No se olviden, el tímpano me determinaba el término del conducto auditivo externo. Luego, los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, van a aumentar estas vibraciones, es decir, van a amplificarlas antes de que llegue a la cóclea. Luego, en tercer lugar, el caracol, o también denominado como cóclea, en su interior ya vimos que tiene al órgano de Corti, y este va a tener células pilosas que van a decodificar estas vibraciones. En cuarto lugar, las células pilosas, o también pelos, actúan como pequeños amplificadores, aumentando las vibraciones, y el oído izquierdo, bueno, es un dato extra, que el oído izquierdo ofrece una mayor amplificación adicional en los tonos musicales. Es por eso que algunas personas dicen que se puede apreciar mejor la música con el oído izquierdo. Finalmente, los datos procesados pasan a las fibras nerviosas y llegan al cerebro a través del nervio auditivo o nervio vestíbulo coclear. O nervio vestíbulo coclear. Por último, ya para culminar, tenemos nuestros lóbulos cerebrales, que esta imagen ya la habíamos visto en lo que es la física de la visión, que en ese entonces mencionamos que el nervio óptico llevaba toda esa información hacia la región occipital y me proporcionaba la imagen, ¿no? Sin embargo, en el caso de la audición, este nervio auditivo va a llegar al cerebro, pero específicamente a la región temporal, o al área temporal, ¿no? O al lóbulo temporal, mejor dicho. Entonces, el lóbulo temporal se encarga de la audición, de la memoria, del aprendizaje. Y bueno, como datos extra tenemos al lóbulo frontal, que se va a encargar del razonamiento, del movimiento, de emociones, atención, lenguaje, y el parietal del tacto, gusto, olfato, presión, temperatura, y el occipital, como ya mencionamos, de la visión. Y bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda.